El fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania. Aquella frase que inmortalizó el delantero inglés Gary Lineker, posterior a lo que fue la eliminación de su seleccionado ante Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo de Italia 1990, hoy vuelve a tomar relevancia porque la selección de Julian Nagelsmann acaba de vencer por 2-1 a Costa de Marfil en un partido durísimo, en un partido que le costó mucho a la selección europea, porque se encontró con un rival muy físico, con un rival que tuvo un primer tiempo destacado y con un rival que, a mi criterio, merece tal vez los elogios dentro de lo que es este grupo, porque a pesar de la derrota, tuvo un partido donde incomodó a la selección de Alemania. Sin embargo, como digo, recordando aquella histórica frase del atacante inglés Gary Lineker, en el fútbol siempre termina ganando Alemania. Y creo que en base a lo que vimos hoy, vuelve esa lógica de esta frase, una frase que durante mucho tiempo había perdido relevancia, dado que en los últimos 2 mundiales Alemania se había ido en primera ronda, pero aparentemente este año 2026 la selección de Alemania volvió con su ADN de equipo peleador, de equipo candidato, y creo que con el triunfo de hoy vuelve a mostrarse como esa selección peligrosa, como esa selección candidata, y a mi criterio creo que ya pasa a ser uno de los firmes candidatos a pelear el título. Como digo, el partido en sí fue un partido difícil para la selección de Alemania, fue un partido donde comenzó perdiendo por 1-0, ante una selección de Costa de Marfil que, como digo, fue muy física y realmente mostró ese ADN de equipo africano, físico y rápido, y nuevamente volvió a tener un partido interesante con muchos nombres destacados de esta selección de Costa de Marfil, como por ejemplo Diomandé, que nuevamente fue importante, si bien a lo largo del partido tuvimos un Diomandé que fue de más a menos, porque en la segunda etapa creo que se terminó desdibujando su actuación en el partido. Y también hay que destacar probablemente uno de los jugadores más interesantes de Costa de Marfil, por fuera de lo que es Diomandé, como lo es el lateral hoy, que jugó de lateral y en su primer partido había jugado de central, como lo es el futbolista Singo, que realmente yo creo que ni siquiera va a terminar la Copa del Mundo siendo parte de Galatasaray, porque creo que los ojos están puestos en él y seguramente un equipo grande se lo va a terminar llevando. Y en ese contexto, Costa de Marfil logra tener un primer tiempo muy destacado y logra pegar el primer golpe del partido gracias al tanto de su capitán, Franck Kessié, quien luego de un rebote consigue anotar el 1-0 con el arco libre y pone esa sensación de incertidumbre para el elenco de Nagelsmann. La primera etapa yo creo que Costa de Marfil fue más que Alemania, si bien la selección europea tuvo sus posibilidades. Otra vez tuvimos un muy buen partido de Lucas Nmecha en la mitad de la cancha. Otra vez Musiala fue importante, si bien no tuvo posibilidades de concretar las jugadas que generaba, fue uno de los futbolistas más destacados de la selección de Alemania. Y como digo, el primer tiempo termina en esa versión de Alemania siendo un poco menos que su rival. Sin embargo, la segunda etapa,
comienza tal vez de otra manera. Comienza con una selección de Alemania intentando tomar el protagonismo y una selección de Costa de Marfil que empezó a bajar los decibeles del partido, empezó a intentar mantener la pelota y no ser tan profundo. Y creo que en esa situación de buscar apaciguar lo que era el partido y tratar de mantener un poco más el control de la pelota, Costa de Marfil termina pagándolo caro, porque a raíz de los cambios que hace Julian Nagelsmann en la segunda etapa, termina perdiendo posesión en el partido, el elenco africano, termina dependiendo mucho de jugar al contraataque, porque la selección de Alemania, con piernas frescas y con la idea de ir a ganar el partido, lo comienza a encerrar en su arco, empiezan a lloverle pelotazos hacia el área, y la sensación que daba este partido es que Alemania se iba a terminar llevando algo de este encuentro, porque Costa de Marfil parecía haber renunciado a la idea de buscar el partido. Tanto es así que, posterior a los cambios, como digo, Julian Nagelsmann, creo que hay que darle acá la derecha en lo que fueron los cambios que hizo, decide mandar a la cancha a Deniz Undav, cambiando por Musiala, haciendo un cambio por Musiala que, al menos cuando lo vi, el cambio me llamaba la atención porque, como digo, creo que Musiala había sido uno de los mejores de Alemania en el partido, y sin embargo termina siendo la jugada maestra del entrenador alemán, porque Deniz Undav es quien conecta un gran centro de Amiri hacia el área de Costa de Marfil y logra poner el 1-1 en lo que era el partido a los 68 minutos. Y con un tiempo bastante largo por delante, yo creo que el partido en este punto se hace una especie de quiebre en lo que era el encuentro global y ambos equipos empiezan a jugar similar a un enfrentamiento de básquet porque iban de un lado hacia el otro con total búsqueda de triunfo, porque a ese punto posterior a lo que fue el empate de Alemania, Costa de Marfil pareció reaccionar y tuvo algunas situaciones, como fue la de Adingra, el futbolista ex Sunderland, estuvo a nada de poner 2-1 el partido, sin embargo definió mal lo que era la jugada y terminó por no concretar ese 2-1 y perder una oportunidad muy seria de gol para su selección. Y cuando el partido ya empezaba a morir y todo parecía indicar que iba a ser un empate, apareció quien a mi criterio es hoy por hoy uno de los mejores nombres que tiene esta selección de Alemania, como lo es Nmecha, quien con un pase en profundidad extraordinario le deja servida la pelota a Deniz Undav, quien hace un giro en el área y termina definiendo para poner el 2-1 y que la selección de Alemania haga honor a esa frase de Gary Lineker y termine ganando un partido durísimo. Creo que, como digo, Deniz Undav termina siendo vital en el partido y Deniz Undav ya lleva 3 goles en esta Copa del Mundo y los 3 goles yendo hacia la cancha desde el banco de suplentes, lo cual estamos hablando de un futbolista revulsivo muy interesante que viene siendo muy destacado. Al menos mientras veía el partido se veían las imágenes de Nick Woltemade en el banco de los suplentes y parecía generar esa intriga de por qué no ingresaba. Sin embargo, Deniz Undav dejó claro que el principal cambio en esta selección es él. Y creo que, como digo, termina siendo el futbolista más importante, pero me gustaría quedarme con Félix Nmecha, quien a mi criterio ya en la primera fecha mostró un nivel extraordinario y nuevamente en esta fecha fue clave para que la selección de Nagelsmann termine quedándose con los 3 puntos. Creo que lo más destacado de este triunfo no solo es
cómo dio vuelta el partido a Alemania, sino también que ya está clasificado a la próxima fase, luego de 2 mundiales de quedarse afuera en fase de grupos, por lo que es un logro importante volver a clasificar a las fases finales de la Copa Mundial para la selección de Alemania. Y por el lado de Costa de Marfil, creo que va a depender ahora de lo que pase en ratito nada más entre Ecuador y Curazao para llegar a la última fecha y esperar a ver qué puede pasar con la definición de ese segundo puesto, que seguramente lo tenga enfrentando a Ecuador. Obviamente hay que esperar a ver qué pasa con la selección de Sebastián Becasese en el encuentro de ahora en minutos. Pero creo que Costa de Marfil y Ecuador van a tener esa pelea por ese último puesto. Y por qué no pensar que de este grupo, esto creo que es más una opinión mía, pero creo que de este grupo va a salir un mejor tercero, porque al menos lo mostrado por Curazao en la primera fecha, yo creo que tanto Costa de Marfil como Ecuador deberían, al menos en los papeles, ganarle por muchos goles. Por lo que, insisto, puede llegar a ser que de este grupo tengamos a uno de los mejores terceros. De esta manera, con este gran triunfo de Alemania, un triunfo que lo pone en la pelea por el título, cerramos este análisis del día de hoy, del segundo partido del día de hoy en la Copa del Mundo. Así que estén pendientes a el contenido que va a ir llegando al canal. Y seguramente nos vemos con más videos reaccionando a lo que viene en esta fecha número 2. Nos vemos y los leo en comentarios.